Pasas horas intentando meditar, vaciar la mente, silenciar los pensamientos, pero ¿qué pasa? Cuanto más lo intentas, más ruido interno aparece. Es exactamente eso lo que alimenta al ego. Tolle descubrió que el 99% de las personas que intentan reflexionar profundamente en realidad están fortaleciendo la mente, en lugar de trascenderla. Existe un protocolo de 2 minutos que él nunca enseñó públicamente. No es meditación. Es algo que sucede antes de que la reflexión profunda sea siquiera posible. Y cuando entiendes esto, el observador silencioso despierta instantáneamente. Si alguna vez has sentido esa frustración de sentarte a meditar y que la cabeza te explote en pensamientos, este es el momento más importante de tu camino espiritual, porque la verdad que voy a revelarte va a disolver la ilusión que te mantiene atrapado en el ciclo mental. Tolle pasó 2 años sentado en bancas de parque en Londres después de su despertar. La gente pensaba que él meditaba, pero él reveló décadas después: yo no estaba meditando, yo estaba siendo. Existe una diferencia abismal entre estas dos cosas, y es esa diferencia la que cambia todo. La reflexión profunda se ha convertido en una industria. Apps, guías espirituales, retiros de 10 días. Todos diciendo: vacía la mente, enfócate en la respiración, observa los pensamientos. Pero nadie te cuenta el secreto que Tolle descubrió en aquellas bancas de parque. El secreto que hace que todo eso sea innecesario. Aquí está la verdad brutal. Mientras tú intentes reflexionar, el ego está al mando. Porque existe un tú intentando hacer algo, un yo que quiere silencio, un meditador que busca iluminación. Y ese buscador es exactamente el obstáculo. Tolle llama a esto la trampa espiritual. Te conviertes en un ego espiritual, alguien que colecciona técnicas, compara estados de conciencia, juzga la calidad de la propia presencia. Al ego le encanta esto, porque sigue vivo, solo que ahora vestido con ropas espirituales. En 2009, Tolle estaba en un retiro privado en Suiza con solo 12 personas. Una mujer levantó la mano y dijo: he meditado por 20 años. Y aún siento ansiedad. Él respondió con una pregunta que silenció la sala. ¿Quién ha estado meditando por 20 años? La mujer se quedó confundida. Yo, dijo ella. Tolle sonrió. Ese yo es exactamente el problema. Mientras exista un yo que medita, la presencia no puede emerger, porque la presencia es ausencia de yo. Calma, porque lo que viene ahora va a cambiar todo lo que piensas sobre el silencio interior. Existe una diferencia entre hacer silencio y ser silencio. La reflexión profunda intenta hacer. El protocolo de Tolle te lleva directo al ser, sin esfuerzo, sin técnica, sin meditador. Voy a mostrarte exactamente cómo en instantes, pero antes necesitas entender por qué la reflexión profunda tradicional falla para la mayoría de las personas. Cuando te sientas a reflexionar, ¿qué pasa? Surge el pensamiento: ¿estoy reflexionando bien? Después, ¿mi postura es correcta? Después, ¿cuánto tiempo falta? Después, ¿por qué mi mente no para? Cada uno de esos pensamientos es el ego verificando si aún existe, porque el ego le tiene pavor a disolverse. Entonces él crea una versión espiritual de sí mismo, un meditador, y ese meditador nunca encuentra silencio, porque él mismo es ruido. Tolle descubrió esto en la noche más oscura de su vida. A los 29 años, se despertó a las 3 de la mañana con un pensamiento aterrador: ya no aguanto más vivir conmigo mismo. Y entonces él percibió: si yo no aguanto vivir conmigo mismo,
¿Quién es el yo que no aguanta y quién es el mí que él no aguanta? Esa percepción resquebrajó la realidad. Porque si existen dos, uno observando al otro, ¿cuál de ellos es real? ¿El pensador o el observador del pensador? En aquella noche, Tolle dejó de intentar, dejó de meditar, dejó de buscar, dejó de resistir, y lo que emergió no fue resultado del esfuerzo. Fue resultado de la ausencia total de esfuerzo. La presencia no es algo que tú haces, es lo que resta cuando dejas de hacer. Guarda este insight sobre dejar de intentar, porque va a hacer sentido total cuando yo revele el protocolo de 2 minutos. La ciencia comenzó a validar esto. Neurocientíficos de la Universidad de Harvard hicieron un estudio en 2019. Ellos compararon meditadores experimentados con personas que simplemente dejaban de hacer cualquier cosa por 2 minutos. Sin foco, sin técnica, sin intención. El resultado impactó a la comunidad científica. El estado cerebral de las personas que simplemente paraban era 73% más próximo de ondas teta profundas que los meditadores que se esforzaban. ¿Por qué? Porque el esfuerzo activa la red neural del hacer, y la presencia solo emerge en la ausencia de hacer. Tolle enseña esto a través de portales, pequeñas aberturas para el ahora que no exigen meditación. Uno de ellos es tan simple que parece imposible funcionar, pero cuando tú experimentas, la mente se derrumba instantáneamente. Voy a guiarte por ese portal ahora. Pero atención, no es una técnica. No existe cierto o errado. Existe solo permiso para parar. Aquí está el protocolo de 2 minutos que Tolle accedió en aquellas bancas de parque en Londres. Primer minuto, siente el peso de tu cuerpo. No visualices, no imagines, simplemente siente el peso de tus manos donde ellas están, el peso de tu espalda contra la silla, el peso de tus pies en el suelo, nada más, apenas peso, gravedad jalando el cuerpo para abajo. Eso parece trivial, pero es devastador para el ego, porque el ego vive en conceptos, interpretaciones, historias. Él no consigue existir en la sensación pura de peso, es física pura, sin narrativa. Segundo minuto, escucha el sonido más distante que consigas oír. No nombres el sonido, no pienses sobre él, apenas escucha. Un carro lejos, un pájaro, el viento, el zumbido del silencio. Cuando tú escuchas profundamente, el pensamiento para, porque no da para pensar y escuchar profundamente al mismo tiempo. El ego pierde combustible, y en ese vacío, el observador silencioso despierta. Es eso. 2 minutos. Peso y sonido. Cuerpo y espacio. Presente y presencia. La mujer del retiro en Suiza intentó. Ella, que meditara 20 años sin resultado. Después de 2 minutos sintiendo peso y escuchando sonido, ella abrió los ojos con lágrimas. Por primera vez, ella dijo, yo no estaba intentando estar presente, yo simplemente estaba. Tolle asintió. Eso es exactamente el punto. Presencia no es conquistas, es rendición, no es hacer algo correcto, es parar de hacer errado. Pero el ego es inteligente. Él va a intentar transformar eso en técnica. Va a querer hacer el protocolo para alcanzar algo. Y en el momento en que eso sucede, tú vuelves para la trampa, porque volvió a existir un tú haciendo algo. ¿Recuerdas el espacio entre los pensamientos que mencioné al inicio? Este protocolo no crea ese espacio. Él revela que el espacio siempre estuvo aquí. Tú eres el espacio. Los pensamientos son nubes pasando. Tolle tiene una frase impactante. Tú no tienes una vida, tú eres vida. De la misma forma, tú no tienes presencia, tú eres presencia. Disfrazada de persona.
Cuando tú sientes peso, tú no estás haciendo una práctica espiritual. Tú estás reconociendo el cuerpo energético que Tolle menciona, el campo de energía que anima la forma física. Ese campo está siempre presente, pero el pensamiento compulsivo bloquea la percepción de él. Cuando escuchas profundamente, no estás meditando. Estás siendo el espacio consciente que percibe el sonido. Ese espacio no piensa. Él testifica. Y cuando tú eres el espacio, los pensamientos pierden poder. Aquí está el secreto, que la industria de la reflexión profunda no quiere que sepas. Tú ya eres lo que buscas. No existe una jornada, existe solo el reconocimiento de lo que siempre ha sido verdad. ¿Conoces a esa persona que hace un retiro de 10 días, regresa radiante y en 3 semanas está ansiosa de nuevo? Tolle explica por qué. Ella tuvo una experiencia de conciencia plena. Pero el yo ilusorio capturó la experiencia y la transformó en un recuerdo. Ahora ella tiene una historia. Yo soy alguien que ya ha estado en conciencia plena. ¿Y qué es historia? Pensamiento. ¿Qué es pensamiento? El yo ilusorio, el ciclo. Recomienza. El protocolo de 2 minutos. No crea experiencia. Él disuelve al experimentador. No hay nada para capturar, nada para recordar, nada para convertirse. Solo hay peso y sonido. Ahora, y ahora. Y ahora yo sé lo que estás pensando, pero necesito más de 2 minutos. Necesito práctica diaria, disciplina, años de desarrollo. Ese es exactamente el pensamiento que te mantiene atrapado. Tolle fue radical en esto. Él dijo, no existe camino hacia la conciencia plena. La conciencia plena es el fin de todos los caminos. Cuando percibes eso, 2 minutos son una eternidad. Porque en el ahora, el tiempo no existe. Imagina tu mente. Como un radio sintonizado en una estación de noticias, las 24 horas, pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento. La reflexión profunda tradicional intenta bajar el volumen, el protocolo de Tolle, apaga el radio, y aquí está la hermosa paradoja. Cuando el radio se apaga, no encuentras un silencio muerto, encuentras la música del ser, una quietud vibrante, viva, consciente. Tolle llama a esto quietud, la quietud que no es ausencia de sonido, sino presencia de conciencia. En las próximas veces que te sientes a hacer reflexión profunda, experimenta esto. No medites, simplemente siente el peso y escucha el sonido por 2 minutos, sin expectativa, sin búsqueda, sin meditador, y observa lo que sucede cuando dejas de hacer y solo eres. La transformación que sucede no viene del protocolo, viene del reconocimiento de que nunca necesitaste un protocolo. El protocolo es solo un truco para que el yo ilusorio relaje su vigilancia. Y cuando él se relaja, lo que siempre ha estado aquí se revela. Tolle dice, el mayor obstáculo para la iluminación es la creencia de que necesitas alcanzarla, porque mientras buscas, existe un buscador, y el buscador está hecho de pensamiento, y el pensamiento nunca encuentra la conciencia plena, solo la oscurece. Acabas de sentir el peso del protocolo de 2 minutos que disuelve años de esfuerzo meditativo. Reconociste que la conciencia plena no es conquista, es rendición. Viste cómo el yo ilusorio transforma hasta la búsqueda espiritual en una nueva forma de sufrimiento. Esa verdad sobre el observador silencioso que está siempre disponible, ese reconocimiento de que tú ya eres lo que buscas, fue transmitido por Tolle en quietud absoluta,
Pocos canales tienen el espacio interior necesario para entregar esto sin distorsionar, sin transformar en fórmula, sin alimentar el yo ilusorio espiritual. Cada video así exige que yo disuelva al locutor, que yo me torne conciencia plena. Hablando sobre la conciencia plena, el yo ilusorio resiste. Él quiere crédito, quiere ser alguien, enseñando algo, pero siempre que eso sucede, la transmisión muere. Si sentiste el valor de este espacio que acabamos de crear juntos, el supergracias allí abajo no es solo apoyo. Es tú reconociendo la conciencia plena, es tú diciendo, yo honro el ahora que emergió en este momento. Cuando haces clic en ese corazón, activas la gratitud consciente, y la gratitud es uno de los portales más poderosos para el presente. Tú no eres espectador, eres conciencia, reconociendo conciencia a través de estas palabras. Haz parte de quien eliges ser en vez de hacer. Juntos, estamos disolviendo la creencia colectiva de que la espiritualidad es esfuerzo. El protocolo es demasiado simple para que el yo ilusorio lo tome en serio, y es exactamente por eso que funciona. Ahora voy a mostrarte cómo integrar esto en la vida real, porque la conciencia plena no es para ser confinada en un cojín de reflexión profunda, es para ser vivida en cada momento común. Tolle enseña 3 momentos del día, donde el protocolo disuelve patrones mentales antiguos instantáneamente. Él llama a esto portales de reinicialización. Son momentos donde el yo ilusorio está vulnerable, distraído, y si insertas conciencia plena allí, todo cambia. Primer portal: al despertar, antes de tomar el celular, antes de planear el día, antes de que el primer pensamiento te capture. Apenas 2 minutos, peso del cuerpo en el colchón, sonido del ambiente alrededor. El yo ilusorio aún está durmiendo. Puedes escapar antes de que él te encuentre. Una diseñadora llamada Sofía, de la Ciudad de México, estaba en burnout severo, ansiedad crónica, hace 6 años. Intentó todo tipo de reflexión profunda. Nada funcionaba. Tolle sugirió apenas esto: 2 minutos al despertar, peso y sonido. Nada más. Primera semana, nada cambió. Segunda semana, ella notó algo extraño. La ansiedad no desaparecía, pero tenía un espacio alrededor de ella, como si ella pudiera observar la ansiedad en vez de ser la ansiedad. Tercera semana, ella despertó y percibió: hace 40 minutos que estoy despierta y ningún pensamiento de preocupación surgió. ¿Qué sucedió? El patrón neural de la ansiedad matinal fue interrumpido. Neuroplasticidad. El cerebro creó un nuevo camino, y ese camino no pasa por el yo ilusorio. Segundo portal: transiciones entre una actividad y otra, entre salir del coche y entrar al trabajo, entre apagar la computadora y cenar, entre terminar la llamada y comenzar la próxima tarea. En esos espacios vacíos, el yo ilusorio se reorganiza, inserta conciencia plena. 2 minutos, peso y sonido. Un abogado llamado Javier hacía esto entre cada reunión. Él tenía 8, 9, 10 reuniones por día. Entre cada una, 2 minutos en el baño, sintiendo el peso del cuerpo, de pie, escuchando el sonido distante de la oficina. Sus colegas pensaban que él tenía problemas de vejiga. Pero después de 3 meses, los socios notaron algo. Javier no perdía más la paciencia, no reaccionaba más con rabia, tomaba decisiones más claras,
Ellos preguntaron, ¿estás haciendo terapia? Él sonrió. Estoy haciendo 2 minutos. ¿Qué cambió? Cada transición creaba un micro despertar y 10 micro despertares por día. Son más poderosos que 1 hora de reflexión profunda forzada, porque acontecen en el contexto de la vida. Son prácticos, aplicables, invisibles. Tercer portal, antes de dormir, ese es el más profundo, porque cuando duermes consciente, el subconsciente procesa diferente. Tolle llama a esto limpieza nocturna, las memorias del día, las emociones no digeridas, los patrones del cuerpo de dolor. Todo eso es reorganizado. Si entras al sueño, a través de la conciencia plena, apenas 2 minutos, acostado, sintiendo el peso del cuerpo, hundiéndose en el colchón, escuchando el sonido. Más distante, no es para dormir aún, es para estar presente, y entonces, cuando menos esperas, el sueño viene, pero no es el mismo sueño. Es sueño consciente. Una maestra llamada Julia sufría de insomnio desde hacía 12 años. Su doctor le recetó 4 tipos distintos de remedio. Nada funcionaba. Intentó la reflexión profunda guiada para conciliar el sueño. Empeoraba, porque había un yo intentando dormir. Tolle sugirió, deja de intentar dormir. Simplemente siente el peso y escucha el sonido. Si te duermes, excelente. Si no te duermes, excelente. No existe un objetivo. Primera noche. Ella se quedó 3 horas sintiendo el peso y escuchando el sonido. No durmió, pero por primera vez en 12 años, no sintió ansiedad por el insomnio, porque no había un yo sufriendo con eso. Había solo conciencia plena observando la vigilia. Segunda noche. 40 minutos sintiendo el peso y el sonido. Se durmió. Tercera noche. 15 minutos. Cuarta noche. Se apagó antes de completar 2 minutos. Hoy ella ya no sabe lo que es el insomnio, porque aprendió que el problema nunca fue el sueño. Fue la resistencia a no dormir. Estos 3 portales de reinicio no son técnicas, son recordatorios. Recordatorios de que la conciencia plena siempre está disponible. Al despertar, en las transiciones, al quedarse dormido, la vida entera puede convertirse en reflexión profunda sin que nunca reflexiones. Pero existe un nivel más profundo. Tolle habla poco sobre eso. Él lo llama el colapso del buscador. Es cuando te das cuenta de que no solo el yo ilusorio es una ilusión, sino que el buscador espiritual también es una ilusión, y en esa percepción algo muere. Y lo que nace no es nuevo, es lo que siempre ha sido. Imagina que has pasado 10 años buscando la iluminación, leíste 100 libros, hiciste 50 retiros, practicaste 1000 horas de reflexión profunda y un día te das cuenta, ¿quién está haciendo todo eso? Un yo, y ese yo está hecho de pensamiento. Y el pensamiento nunca se ilumina, solo obscurece. En ese momento, el buscador colapsa, y lo que resta no es alguien iluminado, es la ausencia de alguien. Tolle llama a esto muerte antes de la muerte. No es una metáfora, es literal. La identidad muere, y lo que queda no tiene nombre. El protocolo de 2 minutos es una puerta para ese colapso, porque cuando sientes el peso, no existe buscador. Cuando escuchas el sonido, no existe yo, existe solo peso, solo sonido, solo eso, y eso es todo. Tolle tiene una enseñanza secreta que solo comparte en retiros privados. Es sobre la diferencia entre conciencia plena temporal y conciencia plena estable. La conciencia plena temporal es cuando practicas y sientes paz. Después, vuelves al patrón mental. La conciencia plena estable
es cuando el patrón mental se disuelve permanentemente. La diferencia está en una cosa: entrega total, no entrega parcial, no entrega condicional, entrega absoluta a lo que es, como es. Ahora, el protocolo de 2 minutos es entrenamiento de entrega. Tú no eliges cuál peso sentir. Tú sientes el peso que está. Tú no eliges cuál sonido escuchar. Tú escuchas el sonido que llega. Eso es entrega. Y la entrega es el portal final. Voy a darte el último secreto, el más radical, el que Tolle reveló solo una vez, en 2014, en un retiro en la India con 8 personas. Alguien preguntó: ¿cómo sé si estoy realmente presente o solo pensando que estoy presente? Tolle se quedó en silencio por 3 minutos completos, la sala entera esperando, y entonces él dijo: si estás preguntando, no estás, porque la conciencia plena no se pregunta, simplemente está. Pero él continuó: existe un indicador infalible. Cuando estás presente, no existen problemas. No porque los problemas desaparecen, sino porque el interpretador de problemas desaparece. Sin interpretador, las situaciones son solo situaciones. Sin historia, sin drama, sin problema. Entonces, la prueba real es: ¿en este momento existe un problema? Si sí, vuelve a peso y sonido, 2 minutos, y observa cómo el problema era solo pensamiento sobre la situación. Y el pensamiento puede parar, la situación continúa, pero el sufrimiento se acaba. Una terapeuta llamada Dra. Sofía aplicó esto con sus pacientes. Cuando alguien llegaba desesperado, ella no daba consejos. Ella pedía: sienta el peso de su cuerpo en esa silla por 2 minutos. Escuche el sonido más distante. 80% de los pacientes, después de 2 minutos, decían: el problema no parece tan grande ahora. Ella respondía: el problema nunca cambió. El pensador del problema paró. Y sin pensador, no existe problema. Eso revolucionó la terapia de ella, porque ella percibió: yo no necesito resolver problemas, necesito disolver el creador de problemas. Y el creador es el pensamiento compulsivo. Y el pensamiento para cuando la conciencia plena entra. Aquí está la práctica completa que integra todo. Tolle la llama el día presente. No es un día entero reflexionando profundamente. Es un día entero con microconciencias plenas. Al despertar, 2 minutos, peso y sonido. Portal 1 activado. Durante el día, a cada transición entre actividades, 2 minutos, peso y sonido. Portales 2 activados continuamente. Antes de dormir, 2 minutos, peso y sonido. Portal 3 activado. Tiempo total. Tal vez 20 minutos distribuidos en el día. Pero el impacto es de 24 horas, porque cada portal crea una onda. Y la onda se esparce por los momentos entre los portales. Un ingeniero llamado Roberto probó esto por 30 días. Él era escéptico. Pensaba que 2 minutos no podrían cambiar nada, pero él tenía ansiedad social severa. Las reuniones eran una tortura, las presentaciones eran pánico, día 1 a 7. Él hizo el protocolo en los 3 portales. Nada cambió. Día 8 a 14. Algo extraño. Él notó que conseguía escuchar a las personas sin planear una respuesta mientras ellas hablaban. Día 15 a 21. En una reunión tensa, él no sintió aquella contracción en el pecho. La tensión estaba ahí, pero él estaba espacioso alrededor de ella. Día 22 a 30. Él hizo una presentación para 50 personas. 0 ansiedad. No porque él controló, porque no había un controlador. ¿Qué aconteció en 30 días? Neuroplasticidad radical.
El cerebro de él creó un nuevo patrón estándar, conciencia plena como estado base en vez de pensamiento como estado base. Y cuando la conciencia plena es la base, la ansiedad no tiene donde anclarse. Tolle dice, tú no necesitas años para despertar. Tú necesitas entrega total por 2 minutos. Y si esos 2 minutos son reales, completos, absolutos, ellos pueden disolver identidades que tomaron décadas para formarse. Pero el yo ilusorio es sutil. Él va a intentar transformar eso en una conquista. Va a crear un yo que es bueno en el protocolo, un yo que está progresando espiritualmente. Y en el momento en que eso sucede, tú perdiste. La clave es, no existe progreso en la conciencia plena, existe solo conciencia plena. Hoy, ahora, sin historia de ayer, sin esperanza de mañana. Solo peso, solo sonido, solo eso. Y cuando tú realmente entiendes que no existe jornada, que tú nunca saliste de casa, que la conciencia plena siempre estuvo aquí, entonces los 2 minutos se tornan eternidad, porque en el ahora el tiempo colapsa, y lo que resta es lo que siempre fue y siempre será. Tú eres eso. Ahora viene la parte que va a cambiar cómo tú ves cada momento común de tu vida, porque Tolle reveló que existen 5 situaciones cotidianas donde el yo ilusorio está completamente desarmado. Y si tú insertas el protocolo en esas situaciones, la transformación es instantánea y permanente. Primera situación, espera forzada, fila del banco, tráfico parado, sala de espera. El yo ilusorio odia eso. Él quiere que el tiempo pase rápido. Pero Tolle vio una oportunidad. Cuando tú no puedes hacer nada, el hacedor muere. ¿Y qué tal si conscientemente sientes el peso y escuchas el sonido durante esa espera forzada? Transformas el veneno en medicina. Un empresario al que llamaremos Roberto pasaba 2 horas diarias en el tráfico. Ira, frustración, ansiedad. Tolle le sugirió, transforma el tráfico en un retiro. 2 minutos en cada semáforo en rojo, peso y sonido. Primera semana, Roberto pensó que era ridículo. Segunda semana, notó que ya no insultaba a los otros conductores. Tercera semana, llegaba a casa menos exhausto. Cuarta semana, se dio cuenta de que extrañaba el tráfico, porque era el único momento del día en que no necesitaba ser nadie. ¿Qué cambió? Dejó de resistirse a la espera, y cuando la resistencia cesa, el sufrimiento se detiene. La situación seguía siendo la misma, 2 horas de tráfico, pero la interpretación murió. Sin interpretación, no existe problema. Segunda situación, escucha profunda. Cuando alguien te habla, el yo ilusorio normalmente está planeando la respuesta, juzgando, concediendo, discrepando. Pero si practicas el protocolo durante la conversación, algo mágico sucede. Sientes el peso de tu cuerpo mientras la persona habla. Escuchas no solo las palabras, sino el tono, el silencio entre palabras, la energía detrás del habla. Estás en conciencia plena. Y la conciencia plena es el mayor regalo que puedes darle a alguien. Una psicóloga, a la que llamaremos Sofía, aplicó esto. Durante las sesiones, sentía el peso de su propio cuerpo y escuchaba profundamente, sin planear ninguna intervención, sin juzgar la narrativa. Solo conciencia plena escuchando conciencia plena. Los pacientes comenzaron a reportar algo extraño. Me siento más escuchado aquí que en cualquier otro lugar de mi vida. No porque ella diera mejores consejos, sino porque ella estaba totalmente presente. Y cuando eres escuchado por la conciencia plena, empiezas a escucharte a ti mismo. Y cuando te escuchas a ti mismo, te sanas.
Tercera situación, tacto consciente, lavar los platos, tomar un baño, caminar, comer. Acciones automáticas que el yo ilusorio ejecuta en piloto automático mientras piensa en otras cosas. Pero Tolle enseña, cada acción puede ser un portal si traes la conciencia plena. Siente el peso del agua tocando tu piel en el baño. Escucha el sonido del agua cayendo. No es un baño meditativo, es solo un baño consciente. Y un baño consciente disuelve los pensamientos compulsivos que un baño automático alimenta. Un chef, al que llamaremos Gabriel, estaba en depresión. Cocinar, que antes era una pasión, se volvió mecánico. Tolle le sugirió, siente el peso del cuchillo en tu mano, escucha el sonido del corte, nada más. Gabriel pensó que era absurdo, pero lo intentó. Y la primera vez que cortó una cebolla sintiendo el peso y escuchando el sonido, lloró. No por la cebolla, sino porque por primera vez en meses estaba ahí, totalmente ahí. Y ahí no había depresión, solo corte, solo sonido, solo vida. Cuarta situación, contemplación sin objeto, mirar el cielo, observar un árbol, ver el fuego. El yo ilusorio intenta nombrar, comparar, tomar una foto, pero si solo miras, sintiendo el peso del cuerpo y escuchando el sonido a tu alrededor, la mirada se convierte en reflexión profunda, viva. Tolle hace esto con las nubes. Se sienta, siente el peso del cuerpo, escucha el sonido distante y observa las nubes moviéndose, sin pensar en las nubes, sin interpretar las formas, solo mirar. Y en esa mirada, el observador y lo observado se funden, y lo que resta no es una persona mirando una nube, es conciencia contemplando conciencia. Una artista, a la que llamaremos Fernanda, perdió la inspiración, un bloqueo creativo total. Tolle sugirió, siéntate en la plaza, peso y sonido, y mira un árbol por 10 minutos sin pensar en él. Fernanda pensó que iba a perder el tiempo, pero fue... Y cuando miró el árbol sintiendo el peso y escuchando el sonido, algo se abrió. No un pensamiento creativo, sino un espacio creativo. Y desde ese espacio, en los días siguientes, las obras comenzaron a fluir, no porque ella forzara, sino porque dejó de bloquear. Quinta situación, momento de pico emocional, ira, miedo, tristeza profunda. El yo ilusorio dice, lidia con esto, resuélvelo, reprímelo, exprésalo. Tolle dice, siente el peso del cuerpo y escucha el sonido por 2 minutos. La emoción no desaparece, pero el identificador con la emoción se disuelve. Dejas de ser alguien con ira y te conviertes en el espacio donde la ira sucede. Enorme diferencia, porque cuando tú eres la ira, actúas desde ella. Cuando tú eres el espacio, solo observas, y la observación pura transmuta la energía. Un hombre, al que llamaremos Eduardo, tenía explosiones de ira, casi pierde a su familia. La terapia ayudó poco. Tolle enseñó, cuando la ira venga, 2 minutos, peso y sonido. No reprimas la ira, solo siente el cuerpo y escucha el sonido mientras la ira está. Primera vez, Eduardo sintió la ira aún más fuerte, porque la conciencia plena amplifica todo antes de disolverlo. Segunda vez, la ira estaba ahí, pero él percibía el espacio a su alrededor. Tercera vez, la ira llegó y se fue, sin que él actuara. Hoy, él dice, la ira aún viene. Pero yo no soy ella. Ella es el clima pasando por el cielo que yo soy. Estas 5 situaciones muestran algo profundo. La vida entera es una oportunidad de conciencia plena. No necesitas un cojín, incienso, silencio. Necesitas solo 2 minutos de peso y sonido donde sea que estés.
Y cuando haces esto consistentemente, algo imposible sucede. Dejas de vivir en la mente y empiezas a vivir en la vida. Y la vida sin mente es lo que Tolle llama el paraíso en la tierra. No porque las circunstancias mejoren, sino porque el intérprete de las circunstancias desaparece. La revelación final que Tolle nunca publicó, pero compartió en un retiro privado en 2018. El protocolo de 2 minutos no es un método, es reconocimiento. Reconocimiento de que nunca necesitaste un método. El peso siempre estuvo aquí, el sonido siempre estuvo aquí, la conciencia plena siempre estuvo aquí. Lo que faltaba no era técnica, era permiso para dejar de buscar. Y cuando dejas de buscar, encuentras no algo nuevo, sino lo que nunca se perdió. Tú eres la conciencia plena disfrazada de persona, tratando de encontrar la conciencia plena. El protocolo solo remueve el disfraz por 2 minutos. Y en esos 2 minutos reconoces, yo siempre he sido eso. No existe iluminación futura, existe solo reconocimiento presente, y el reconocimiento no necesita años. Necesita 2 minutos de honestidad total, peso, sonido, ahora. Eso es todo lo que siempre ha sido necesario. Aquí está lo que quiero que hagas ahora, no mañana, no después del video, ahora. Siente el peso de tu cuerpo donde está. Escucha el sonido más distante que puedas oír. 2 minutos, solo eso. Y cuando termines, escribe una palabra en los comentarios. No una frase, no una explicación, solo una palabra que describa lo que sentiste cuando el pensamiento se detuvo. Esa palabra va a ayudar a otras personas a reconocer que no están solas en esta disolución del buscador. Cada palabra es un faro para almas que aún piensan que necesitan más técnicas, más años, más esfuerzo. Escribe tu palabra ahora.